Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy hablaré sobre la historia de la famosa locomotora de Atotonilco, la Guayaba. Antes de empezar, suscríbete y dale que eso me motiva para seguir trayendo contenido al canal. Sin nada más que decir, comencemos con un pequeño resumen de qué va el video. La puesta en marcha del ferrocarril México-Guadalajara en 1888, pasando por el estratégico municipio de Ocotlán, como bien comenta el historiador José María Angulo Sepúlveda. En 1907 entra en función el ramal Ocotlán-Atotonilco, con el tren conocido como La Guayaba, un pequeño convoy mixto, con furgones de carga y de pasajeros de primera y segunda clase, comunicando a Ocotlán con la importante y comercial zona alteña de Jalisco. Atotonilco el Alto, Jalisco, es conocido por sus fiestas, por el tequila, por su riqueza natural y por la producción de cítricos, pero los verdaderos conocedores del municipio identifican una característica especial, es decir, recuerdan aquel tren que viajaba de Atotonilco a Ocotlán y viceversa, que emitía un aroma penetrante a guayaba, llevando dicho nombre por la fruta. Tras más de 100 años de viajes y recuerdos que llevan los visitantes y habitantes de Atotonilco y Ocotlán, la Guayaba dejó un legado cultural, económico e histórico. Por ello, al entrar al municipio de Atotonilco, se encuentra una réplica de la máquina del tren, mismo que expone lo representativo que fue la llegada del ferrocarril al pueblo. El profesor Luis Orozco, cronista de Atotonilco, explica que antes de que la Guayaba realizara su primer viaje, hubo intentos previos por iniciar con una línea ferroviaria que conectara Atotonilco, La Barca y Atotonilco, Ocotlán, siendo inútiles. De acuerdo a la reseña del cronista, en 1888 el expresidente de México, Porfirio Díaz, visitó Guadalajara. Durante su estadía conoció a Atotonilco, interesándose en la riqueza natural y en la producción de cítricos como naranja, lima y guayaba. Al conocer la agricultura del municipio, ordenó al exgobernador de Jalisco Miguel Ahumada, que apoyara a los agricultores con la distribución de los cítricos. Como resultado se compraron y expropiaran terrenos para realizar vías de alto calado para sostener furgones con mucho peso. El 26 de diciembre de 1907, 3 años previos a la Revolución Mexicana, se realizó el primer viaje de la Guayaba, partiendo de Ocotlán a Atotonilco el Alto. Inicialmente contó con 2 vagones y su máquina, relató el profesor. Sin embargo, de acuerdo al Sistema de Información Cultural, la estación ferrocarrilera fue registrada como patrimonio el 31 de enero de 1903 con el registro INA 14-01-30-01-0001. La estación Atotonilco se edificó sobre la línea del antiguo ferrocarril de Ocotlán a Atotonilco por medio de la concesión número 255 fechada en 31 de enero de 1903, en terrenos que fueron de las haciendas El Nacimiento y La Labor. Este ferrocarril fue adquirido por la Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano, específica con Aculta. La llegada del ferrocarril a Atotonilco se festejó, hubo botellas de champaña, poetas, actividades culturales y los habitantes estuvieron presentes, según explica Luis Orozco. La Guayaba inició sus viajes solo como tren de carga, no obstante, el impacto que ejerció ante los habitantes impulsó que exigieran un nuevo sistema de transporte de pasajeros. La gente quería viajar y a los pocos días se le agregó una especie de cabús, vagón que va al final de tren, que normalmente es pintado color amarillo, para que la sociedad pudiera viajar, ya que fue un gran paso entre la comunicación de dichos municipios. Sucesivamente creció a 6 vagones, el costo fue incrementando pero en promedio eran 70 centavos, nunca llegó al peso por persona, señaló. De acuerdo a los relatos que se escuchan entre los habitantes de Atotonilco, se distinguen que la Guayaba fue bautizada con dicho nombre porque era el aroma que impregnaba los vagones del tren. Atotonilco es uno de los principales productores del fruto, los pasajeros viajaban con canastas, bolsas y costales llenas de guayaba, por lo tanto, el olor característico del tren era a guayaba, por lo que era común escuchar a los pasajeros decir "vamos a la Guayaba", distingue Luiso. El recorrido de la Guayaba era de 1 hora aproximadamente y realizaba distintos viajes por día. El primero salía a las 7 am de Atotonilco y llegaba a las 8 am a Ocotlán, el segundo salía de Ocotlán a las 11 am y llegaba a Atotonilco a las 12 pm, finalmente el regreso a Ocotlán era a las 6:30 pm. La capacidad aproximada del tren entre 1960 y 1964, antes del auge carretero, era para 300 personas por viaje, quienes abordaban y bajaban en distintas estaciones, según relató el cronista.
La guayaba significó un gran proceso entre los municipios ya que favoreció el ingreso de nuevos visitantes a Ocotlán y a Totonilco, principalmente unió la región de la Ciénega, los Altos de Jalisco y la ladera del Bajío porque todos llegaban a la guayaba para transportarse y llegar a Ocotlán porque ahí estaba el contacto con el tren que iba a la Ciudad de México y a Guadalajara. También relacionó distintas culturas, educaciones y mentalidades de los viajeros, explicó Luis Orozco. El tren también incrementó el turismo y la economía en Atotonilco, ya que la gente llegaba a las 12 del día y disfrutaba del pueblo. El domingo era placentero porque los familiares de los atotonilquenses podían visitarlos de manera económica y rápida, acudían a los chorritos, a las huertas, iban a los bailes, compraban las artesanías del municipio y regresaban a sus poblaciones que variaban entre Guadalajara, Atotonilquillo, Ocotlán, etc. La guayaba también dejó un legado ferroviario ya que trajo a nuevos pobladores a Ocotlán y a Totonilco, mismos que fueron enviados por Ferrocarriles de México. Se desconoce la cantidad exacta de trabajadores que estuvieron en la estación de ferrocarril, pero lo que se sabe es que al ser un sindicato solo familiares eran los que podían entrar a trabajar, en su mayoría caballeros. Se reconoce cierto nepotismo según Luis, muchos de los maquinistas aún cohabitan en los municipios, aun cuando ya no está en función. Orozco menciona que el gobierno de Salinas de Gortari cambió las políticas de las empresas ferroviarias, comenzó a decrecer el transporte y al poco tiempo Zedillo obligó a los trabajadores ferroviarios a jubilarse. El 14 de agosto de 1997, tras 100 años del primer viaje de la guayaba, fue despedida en punto de las 6:15 p.m. tras llegar a Ocotlán en su último viaje proveniente de Atotonilco. Según los materiales audiovisuales conservados en distintas plataformas, señalan que se reunieron alrededor de 200 personas para darle el adiós. Tras 20 años de la clausura ferroviaria, quedó una incógnita con el paradero de la guayaba, ya que solo se tienen localizados un par de vagones en la estación de Atotonilco. Fue algo artero, los vagones y la máquina fueron extraídos, actualmente se desconoce su paradero. Fue algo planeado, no querían que la sociedad se diera cuenta que la retirarían porque la ideología era que la guayaba continuara como tren turístico, ya que teníamos el ejemplo de Tequila, pero los altos mandos del ferrocarril la sustrajeron. Hay varias versiones sobre el paradero de la guayaba, pero ninguna oficial. Según el cronista, posiblemente puede estar en la casa de algún político del estado Jalisco, adornando su hogar o propiedad. La hemos buscado en Aguascalientes, Zacatecas y en otros centros de ferrocarriles, pero no se ha encontrado. Alguien de poder la debe tener escondida. Atotonilco y sus habitantes reconocen el legado cultural que dejó la guayaba, por lo que el expresidente de Atotonilco, Ramón Bañales, ahora diputado del distrito PX, instaló una réplica tamaño real de la máquina de la guayaba, misma que fue realizada en lámina, la cual fue expuesta en la primera feria del Vergel. Dicho acontecimiento fue aceptado por visitantes y habitantes del municipio, por lo que fue establecida en la entrada de Atotonilco, específicamente donde está el crucero que colindan con La Vaca, Arandas y Tototlán. Con la ubicación de la máquina, los conductores y transeúntes pueden apreciar que la guayaba es representativa para los atotonilquenses.